Bienvenidos a una, vamos a decir, charla más de este ciclo anual, ¿no? ¿Cómo es? Enigmas y birras, enigmas y más, nunca me acuerdo, de enigmas y más. Y hoy tengo el placer de presentar a un compañero y amigo que es, bueno, ahí pone Luis Felipe Callado, pero como le conocemos todos es como Koldo. La verdad es que Koldo es un profesor de la Universidad del País Vasco, de Euskal Herriko Unibertsitatea, es un profesor pleno, que es lo mismo que decir un catedrático de farmacología. Es una persona que realmente se dedica no solo a las tres funciones principales, ¿no?, que tiene todo profesor universitario, que son la docencia, la investigación y lo que podríamos decir también la difusión posterior o la transferencia de conocimiento. No sé, me imagino que la habréis oído alguna otra vez en radio, televisión, habréis leído alguna cosa en los periódicos. No es muy tuitero, es una de las cosas que... ¿no? Pero bueno. Y aparte de eso, pues cosas así relevantes, también dirige un grupo de investigación consolidado, ¿no? Me parece que es neuropsicofarmacología el nombre, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que una de las cosas también que complementan un poco lo anterior es que también es gestor. Es el director de Desarrollo Científico y Social de la Universidad del País Vasco. Y la verdad es que, bueno, pues tiene virtudes, pero también tiene algún defecto, yo creo, ¿no? Por resaltar dos, ¿no? Uno de ellos es que es muy fan del Athletic. Oye, nos ha costado verdaderamente convencerle de que no viene con la camiseta. Y luego otra cosa es su gusto gastronómico, ¿no? Porque no le gustan los chuletones empáticos. Y la verdad es que eso es un defecto evidente, ¿no? Bueno, y sin más preámbulos, yo creo que le vamos a dejar hablar de uno de sus temas preferidos, ¿no? Que tiene que ver, pues, con aquellas sustancias que modifican de alguna forma, no sé si nuestra percepción de la realidad o qué, y dentro de estas, pues nos va a hablar de algo que yo creo que de vez en cuando nos aterrorizan con ello, ¿no? Son las drogas de sumisión y si realmente si son mitos, si son realidades. Yo creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Pues, Koldo, cuando quieras. Vale. Bueno, arratsalde-on guztiei, y en primer lugar, obviamente, agradecer a los organizadores de todos estos eventos por la invitación y a Guillermo, obviamente, por la presentación. Y como comentaba, voy a tratar de, digamos, intercalar lo que son los mitos que se han generado últimamente sobre la sumisión química con las evidencias que tenemos a día de hoy de que existe en torno a este tema. Este tema que, como todos y todas conocéis, habréis visto probablemente en los últimos meses, en los últimos años, que aparece habitualmente en la prensa. Aquí tenéis, bueno, algunos titulares recogidos de internet. Una de cada 3 agresiones sexuales es bajo sumisión química, las agresiones sexuales con sumisión química, incluso noticias como que la Universidad de Salamanca iba a entregar a su alumnado test de detección de drogas para evitar la sumisión química. Es decir, es un tema que hemos visto que en los últimos tiempos aparece habitualmente en la prensa, con todo el riesgo que tiene, ahora que Luis no me oye, de el tratamiento que da la prensa a este tipo de cuestiones que normalmente busca, como es obvio, el titular que atrae al lector, y vamos a tratar de escarbar detrás de estos titulares qué hay de realidad y qué hay de mito. Y para empezar, quizás, lo primero que tengo que decir es definir qué es la sumisión química. Pues como veis, la sumisión química básicamente es el uso de sustancias psicoactivas con fines delictivos. Es decir, luego entraremos en qué sustancias son las habituales, cuáles que se utilizan, pero básicamente a nivel legal es lo que se denomina o lo que define la sumisión química. El uso de estas sustancias para delitos, incluso la Comisión de Naciones Unidas para la Prevención del Crimen habla de que la sumisión química es la realización de violencia sexual, robo con violencia, intimidación, extorsión, malos tratos deliberados, siempre bajo la influencia de estas sustancias. Pero también cuando hablamos de sumisión química, yo siempre recuerdo, y lo hemos hablado muchas veces, que probablemente os pasará como me pasa a mí, que desde niños hemos oído eso de cuidado, que no te echen nada en la bebida, es decir, y sin embargo tenemos dos tipos legalmente de sumisión química. Por una parte tenemos esa sumisión premeditada, cuando
un tercero proporciona a la víctima sin su conocimiento una sustancia que la va a incapacitar, la va a desinhibir y por eso va a facilitar el que se produzca el delito, es decir, la sumisión esta de la que estamos hablando y que es a la que normalmente se refieren siempre todas estas noticias que vemos en la prensa, pero a nivel legal existe otro tipo de sumisión que luego veremos es la más habitual y de la que se habla menos, que es la sumisión oportunista. Aquí no es que una persona te eche nada en la bebida, sino que una persona, el autor del delito, se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima porque está bajo las condiciones o bajo la alteración generada por una sustancia psicoactiva. Es decir, hay una sumisión química activa en la que alguien utiliza una droga para alterar las capacidades de una persona y cometer un delito, y hay una sumisión secundaria o subjetiva en la que una persona aprovecha que alguien está bajo los efectos del consumo voluntario de una sustancia para realizar un delito. Es decir, veremos que esto es clave a nivel legal y es clave cuando veamos qué sustancias se utilizan o no dentro de la sumisión química. Y para empezar con los mitos, vamos a entrar en algo que fue un boom, como recordaréis, hace un par de veranos, los famosos pinchazos. Esto también son titulares reales de la prensa de aquellos años, es decir, sumisión química por pinchazo, qué hacer si te pinchan en una discoteca, qué es la sumisión química, si soy víctima de sumisión química por un pinchazo. Incluso había, digamos, titulares que iban más allá, incluso decían qué sustancia se usaba. Es decir, estos titulares que a mí me encantan también de las expertas, sin especificar qué expertas, apuntan al éxtasis líquido como la sustancia inyectada por los pinchazos. Recordaréis que supuso un problema social de primer orden, generó una enorme alarma social. ¿Realmente había sumisión química por pinchazo? Vamos a la segunda parte de los titulares. Es decir, todas las denuncias por pinchazos en fiestas fueron falsas, entre comillas. Policía y Guardia Civil no detectan sumisión química en 200 pinchazos. Los médicos descartan la sumisión química. Es decir, ¿qué quedó de todo esto? En aquella avalancha de pinchazos, que evidentemente en muchos de los casos existieron realmente, se realizaron más de 300 denuncias en las que se hicieron más de 200 análisis toxicológicos en las personas que habían denunciado estos pinchazos. En ninguno de ellos se encontró ninguna droga que la persona denunciante no hubiese consumido voluntariamente. Solo en uno de los casos se encontró, podríamos decir, una sustancia rara, que luego entraremos, el GHB, en una chica de Gijón, que posteriormente confesó que lo había tomado voluntariamente. Es decir, los pinchazos, como ya en su momento, es decir, yo en aquellos momentos, como imaginéis, me llamaron de 200 televisiones y 300 radios para preguntar, y todos los expertos coincidíamos en que los pinchazos no tenían que ver nada con la sumisión química. Por dos razones principales. La primera, el principal objetivo de la sumisión química es ejercer un delito sin que la persona se entere. Si la pinchas, ya rompes ese primer paradigma. Ya se ha enterado de que puede pasar algo. Y es más sencillo que avise a la gente que está alrededor, que denuncie. Y en segundo lugar, también supongo que, teniendo en cuenta dónde estamos, no habrá ningún antivacunas entre los presentes, aparte de Guillermo, ¿no? Todas y todas en los últimos años nos han dado varias vacunas. Todos sabemos cómo funciona una vacuna, es decir, hay un pinchazo, pero luego hay 5 o 10 segundos, que es lo que se tarda en introducir la sustancia en nuestro organismo para que obtengamos una cantidad suficiente para hacer un efecto farmacológico. En un pinchazo es imposible fisiológicamente introducir ninguna cantidad suficiente de una sustancia para provocar sumisión química. Por tanto, esto fue directamente, no sé si decir un mito, un bulo, alarma social. ¿Hubo pinchazos? Sí. ¿Eran sumisión química? No. Es decir, nadie va a pinchar a alguien para ejercer sumisión química y hacer un delito de ello. Por tanto, el primer pito. ¿Esto quiere decir que no existe la sumisión química? No. Es decir, sí que hay sumisión química, sí que se utilizan sustancias, lo que pasa es que hay que diferenciar estas alarmas sociales en las que todo se habla de sumisión química con lo que es realmente la sumisión química. Y en sumisión química, ¿qué tipo de sustancias son las que se utilizan
para obtener estos, digamos, o ejercer este tipo de delitos o de violencia. Bueno, las características principales de las sustancias susceptibles de usar son, en primer lugar, que sean sustancias de acción rápida y corta duración. Se trata de que afecten rápidamente a la víctima y que el efecto pase lo antes posible para cuando se recupere, aunque no se acuerde de nada, ya no tenga los efectos de esa sustancia. En segundo lugar, que sean activas a dosis bajas. Imaginar que tenemos que dar una cantidad pequeña. Si tuviésemos que dar 1 litro de sustancia, pues al final todo el mundo se iba a dar cuenta. Entonces tienen que ser sustancias, digamos, potentes, que a una dosis muy baja administrada provoquen sus efectos fisiológicos. Fáciles de obtener y de administrar. Lo decíamos, tienen que ser camuflables en echarles en una bebida, en darlas por contacto. Si tenemos que pinchar a alguien y introducirle como una vacuna, pues se va a dar cuenta. Es decir, fáciles de obtener y de administrar. Y de difícil detección, tanto por la víctima cuando se le administra, que no se dé cuenta, como decíamos, uno de los principales objetivos, uno de los primeros objetivos de la propia sumisión, y que además, si esa persona es consciente de que ha sufrido un delito por sumisión, cuando lo denuncie sean difíciles de detectar, en este caso, para los forenses. Y finalmente, obviamente, que produzcan los efectos fisiofarmacológicos que se buscan, es decir, sedación, sensación de pérdida de control, de adormecimiento, desinhibición y posteriormente, en la mayoría de los casos, que la persona no se acuerde de qué ha pasado, que es una de las claves de todas las sustancias que se utilizan para sumisión química. Se trata de que la persona pierda el control sobre sí misma para que se pueda realizar el delito y posteriormente no se acuerde de nada. Estas son las principales características de las drogas que se utilizan en sumisión química. ¿Y cómo se detectan esas drogas? ¿Cómo sabemos realmente si alguien que va a denunciar, oiga, me han echado algo en la bebida, creo que me han hecho algo bajo los efectos de esa sustancia, cómo podemos saber si eso es verdad, si tiene la sustancia o no? Bueno, pues ya hace bastantes años, y sobre todo al hilo del aumento de las denuncias por delitos sexuales, principalmente en muchos de los casos relacionados también con una supuesta sumisión química, se puso un protocolo de actuación médico-forense ante una víctima con sospecha de sumisión química, que aparte de las actuaciones habituales, anamnesis, exploración física, psíquica, informe pericial, tenía un elemento clave que es la obtención y análisis de muestras para determinar, mediante un estudio toxicológico, si realmente existían o no existían sustancias. ¿Qué tipo de muestra? Pues depende. La mayoría de sustancias, como vemos que se utilizan, tienen una vida media corta, como hemos dicho, y desaparecen rápidamente del organismo. Primero de la sangre, que es a donde en primer lugar llegan para ejercer su efecto, luego de la orina, que es a través de donde se eliminan del organismo, y más tiempo la podemos determinar en el pelo. Lo que determina este protocolo es que si han pasado menos de 2 días, menos de 48 horas de la supuesta administración de una droga, habrá que tomar sangre y orina. Si han pasado entre 48 y 5 días, ya probablemente en sangre no vamos a tener nada, con lo que habrá que tomar orina. Y si han pasado más de 5 días, en orina tampoco va a aparecer, con lo cual habrá que obtener cabello. ¿Por qué cabello? Porque el 99% de las sustancias de abuso, de las drogas, se metabolizan en el hígado y se eliminan por la orina. Sin embargo, una pequeña parte se elimina también por el sudor. Ese sudor queda pegado al pelo, en el folículo piloso cuando éste va creciendo, y se puede detectar incluso meses después de haber consumido, se puede detectar en el pelo, en esos rastros de sudor que quedan pegados al pelo que crece, se pueden detectar sustancias. Si nosotros hemos hecho pruebas en colaboración con la gente de química analítica de la universidad, incluso 2 o 3 meses después se pueden detectar rastros de heroína, cocaína o THC en el pelo. Por lo tanto, es importante, es un análisis complicado y costoso, pero es importante tener también en cuenta que incluso después de haber desaparecido, digamos, de los
espacios habituales, sangre y orina, podemos detectar estas sustancias en el pelo. ¿Y qué sustancias son las que aparecen en los casos de sumisión química? Pues volvemos otra vez a qué nos dice la prensa. GHB o éxtasis líquido es la droga que administraba, bueno, es una sustancia que se emplea con asiduidad en delitos sexuales para conseguir la sumisión química. GHB y burundanga, las drogas de sumisión química. Burundanga, GHB son las drogas utilizadas para sumisión química. Veis que lo que atrae los titulares son sustancias que a la gente le parecen exóticas y nuevas. GHB, éxtasis líquido, burundanga. ¿Qué son realmente estas sustancias? Vamos a empezar por el éxtasis líquido, que es una de las sustancias que más ha aparecido en la prensa relacionada con la sumisión química. El GHB o el éxtasis líquido, GHB son las siglas de gamma hidroxibutirato, que es el nombre de esta droga, que no es más que un derivado del GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Por tanto, es una sustancia inhibidora del funcionamiento del sistema nervioso central, del cerebro, que produce que la gente pierda la coordinación, no se acuerde, pierda el control. A pesar de que se llama éxtasis líquido, no tiene ninguna relación con la metilendioximetanfetamina, que es el éxtasis. ¿Por qué se llama éxtasis líquido? Por cuestiones de marketing, porque probablemente vende más que llamarle gamma hidroxibutirato. Es así, el que lo vende en la calle, ¿quieres éxtasis? No, ¿quieres GABA? No, éxtasis líquido. Lo que sí es líquido, normalmente por lo menos algo, es un 50%. Se suele comercializar como un líquido incoloro, inodoro e insípido. Por tanto, en teoría es una sustancia ideal para mezclar con agua, bebida, porque la persona no se va a dar cuenta, no va a notar ni el sabor, ni va a ver el color, y por tanto se enmascara mucho su presencia. Otra de las cosas que a mí me encanta, es decir, lees a día de hoy en muchos artículos, en prensa, en internet, la nueva droga, el GHB. Bueno, pues me encanta que la llame nueva porque es tan nueva como yo. Es decir, fue sintetizada en 1967. Es decir, igual que yo, por lo tanto somos igual de nuevos, ¿no? Drogas nuevas, de diseño, pues ya veis, en 1967. Y se sintetizó como un anestésico. De hecho, durante muchos años se estuvo utilizando principalmente en obstetricia, en partos, como anestésico. Lo que pasa que luego aparecieron anestésicos tan buenos como este y además menos peligrosos, con menos efectos secundarios, y se fue apartando. Hoy en día solo está aprobado en algunos países para el tratamiento de la narcolepsia. Como sabéis, es una alteración del sueño que la gente de pronto se queda dormida en cualquier sitio, con todo el riesgo que supone. Imaginaros, conduciendo, obviamente no pueden conducir, no pueden manejar máquinas complicadas, y en algunos países está aprobada para el tratamiento de la narcolepsia. Y también se utiliza de manera ilegal en el mundo de los culturistas como doping, porque entre sus diferentes funciones o acciones farmacológicas es capaz de estimular la síntesis de la hormona del crecimiento, que facilita la aparición de músculo, el crecimiento de los huesos, y por tanto los culturistas, vuelvo a repetir, de manera ilegal, en ese mundillo asociado al culturismo, se suele utilizar. Como droga, su principal problema es que los efectos son impredecibles y muy variables. Es decir, depende mucho de la susceptibilidad individual de cada persona que lo consuma. En general, como decía, otra de las características importantes de las drogas de sumisión, sus efectos son rápidos. Aparecen a los 10, 20 minutos del consumo y vienen a durar entre 60 y 90 minutos. Y todas estas drogas aparecen rápido y desaparecen rápido, lo que es de interés. Inicialmente aparece una sensación de excitación, paradójico porque he dicho que es un depresor del sistema nervioso central, pero al igual que pasa con el alcohol, las primeras zonas del cerebro que inhibe son la corteza prefrontal, que es la que controla nuestro comportamiento. Entonces, no es que haya una estimulación, hay una desinhibición, porque estamos bloqueando el funcionamiento de aquella zona cerebral que controla nuestro comportamiento. Luego nos descontrolamos, entre comillas. Exactamente igual con el alcohol.
A veces, y dependiendo de las dosis y también de la respuesta individual, pueden aparecer alucinaciones, delirios y demás. Recordar que se comercializó como un anestésico. Por tanto, y esto también se ha relacionado mucho con su posible utilización en la sumisión química, tiene efectos anestésicos. Somnolencia, una pérdida del tono muscular, dificultad de coordinación, cefaleas, confusión, como todos los depresores, es decir, igual que hace el alcohol, las benzodiazepinas. Si se dan dosis muy elevadas, como cualquier depresor, puede llevar al coma, a la depresión respiratoria, incluso a la muerte de las personas. Y puede ser detectado en sangre hasta 8 horas después de la ingesta y en orina hasta 12 horas después. ¿De acuerdo? Este es el éxtasis. La segunda gran droga de la que se hablaba en los titulares asociada a la sumisión química es la burundanga. Yo entiendo que es un nombre que queda muy bien en los titulares, se vende muy bien. ¿Qué es la burundanga? La burundanga es un nombre que se da en Sudamérica a esta planta, la Ioascimus albus, una planta que crece en diferentes zonas, sobre todo en la zona de Perú, Colombia. También se le conoce como beso del sueño, polvo zombi, aliento del diablo. Sin embargo, aparte de, a pesar del nombre, podríamos decir, atractivo de burundanga, su principal componente activo es la escopolamina, un fármaco que tiene un efecto anticolinérgico, es decir, bloquea la transmisión colinérgica del sistema nervioso central. Otra vez, una droga nueva, recién llegada, recién aparecida, pues no. La escopolamina es el mismo principio activo de plantas endémicas entre nosotros como la tropa veladona, la Datura stramonium, la Datura arborea, que desde hace miles de años se han utilizado para generar ungüentos. Estas eran varias de las plantas de uso habitual de las curanderas de la Edad Media, a las que llamaban también brujas. Es decir, es el mismo agente activo. Que se llame burundanga en Sudamérica no quiere decir que sea nuevo. Llega la burundanga en Sudamérica. Es decir, esto teníamos aquí desde hace miles de años. ¿De acuerdo? O sea que nueva también relativamente. Se puede consumir vía oral, inhalada o transdérmica. Es otra de las cosas también que se ha utilizado mucho como reclamo de usa, es que no, te ponen la mano y a través de la piel se absorbe, sí, pero dependiendo del medio y dependiendo de la cantidad, porque alguien se unte la mano en burundanga y te la ponga en el brazo, no se va a absorber una cantidad, ¿de acuerdo? Normalmente se usa también mezclada con alcohol o benzodiazepinas y los efectos que produce son euforia, sequedad de boca, hipertermia, midriasis, retención de orina, es decir, los efectos que producen cientos de fármacos anticolinérgicos que tenemos en clínica habitualmente. ¿De acuerdo? De hecho, algunos de ellos, por ejemplo, se han utilizado en las gotas cuando os van a mirar el fondo de ojo, la dilatación de la pupila, se usa derivados de la escopolamina. Por eso se llamaba también la planta tropa veladona, porque lo que hacía era dilatar la pupila, y las mujeres en la Italia renacentista se echaban en los ojos para tener las pupilas dilatadas y en teoría ser más bellas, ¿no? Por tanto, esto es lo que producen. Entonces, ¿por qué se utiliza en sumisión química? Porque al bloquear la transmisión colinérgica a nivel del sistema central, dificulta el procesamiento de la información y la memoria. Es decir, hace que perdamos un poco la coordinación de lo que estamos haciendo, perdamos un poco el control sobre nosotros mismos, sobre nuestra actividad, y luego encima no recordemos nada por ese efecto de bloqueo de la generación de la memoria. Genera amnesia también. Otra de las cuestiones que decíamos era clave o unida a la sumisión química. Normalmente su vida media es 2 horas y media y se puede detectar en orina hasta 6-8 horas después del consumo. Bien, vemos que estas son las drogas que aparecen habitualmente en los titulares de prensa asociadas a la sumisión química. ¿Esto es real o es otro mito?
¿Cuál es la evidencia cuando analizamos los casos de denuncias por sumisión química? Pues el primer estudio en el Estado español se publicó en 2014 y recogía los análisis de casos de presuntos delitos contra la libertad sexual con sospecha de sumisión química que había relacionado el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. ¿Cuál es el perfil de estas personas, estas víctimas que denuncian delitos sexuales con supuesta sumisión química? Mujeres jóvenes, dato importante, que admiten consumo de alcohol previo al episodio y que sufren de amnesia total o parcial de los hechos. Se recoge sangre, orina o ambas, y el análisis toxicológico de todas las denuncias que se hicieron durante estos 3 años, el 88% dieron positivo a drogas. Bien, ¿qué había? GHB, burundanga, no. El 62% etanol. Un 40% fármacos. Fármacos principalmente benzodiazepinas. Bueno, ¿y no había drogas? Sí. Un 27% tenía drogas, pero principalmente cocaína, cannabis, anfetamina, burundanga, GHB, 0. Claro, es que esto es 2010, 2011 y 2012 y estas son drogas muy nuevas que acaban de llegar. Bueno, pues vamos a ver qué ha evolucionado. Este es el informe de hallazgos toxicológicos en agresiones sexuales con sospecha de sumisión química del 2023, el último que ha publicado el Instituto Nacional de Toxicología. Se hicieron 950 análisis toxicológicos de denuncias de agresión sexual con supuesta sumisión química. Es decir, vemos que es un problema que existe. No son los pinchazos, son realidades de denuncias judiciales. Además, estos 950 casos analizados, el 82% dio positivo en los análisis de toxicología. Bueno, esto ya es 2023, ahora ya tenemos la burundanga, ya tenemos el GHB en los titulares de prensa. ¿Está en la sangre de las personas que han sufrido delitos? Bueno, de los 627 casos positivos en sangre, ¿qué encontramos? En 357, etanol. Es decir, más de la mitad tenían alcohol. 246 psicofármacos, 227 drogas y 156 otros medicamentos. Y ahí entra el paracetamol, anticonceptivos, antihipertensivos. Bueno, ya sabemos, la mayoría alcohol, pero ya hemos dicho que el perfil de las personas o de las víctimas de estas agresiones son, en general, mujeres jóvenes que habían consumido alcohol voluntariamente. Bueno, alcohol bien, y el resto, psicofármacos. ¿Qué tenemos principalmente? Benzodiazepinas. En la mayoría de los casos, benzodiazepinas, es decir, las píldoras de dormir habitualmente que tiene muchísima gente en su casa. Y luego, antidepresivos, antipsicóticos, antiepilépticos. Obviamente ninguno de ellos se ha dado con fines delictivos, ¿no? Fármacos que tocan o que toman las personas que han sufrido estos delitos. ¿Y drogas? Ah, bueno, drogas sí, aquí ya aparecerán el GHB y burundanga. No, drogas, cocaína, THC, anfetaminas, otras drogas entre las que entran opiáceos, heroína, GHB, burundanga. No. Bueno, eso es claro. Eso es lo que pasa en España, por la crisis, no hay dinero, son drogas muy raras. Pero claro, en el mundo sí. ¿Qué pasa en el mundo? Este es el mismo análisis realizado en el Reino Unido durante un periodo de 3 años. ¿Qué encuentran en los delitos sexuales por supuesta sumisión química? Alcohol, cannabis, analgésicos no opiáceos, es decir, paracetamol, ácido acetilsalicílico, cocaína, benzodiazepinas. Un caso de GHB en 3 años, frente a prácticamente 500 de alcohol, 250 de cannabis, un caso de GHB. Y ya, para, digamos, ver el formato general, este es un estudio que se ha publicado en 2018, que es el más extenso que existe a nivel mundial, y que ha analizado
3.000 casos de supuesta sumisión química en Estados Unidos, 1.000 en el Reino Unido, 300 en Irlanda del Norte, 200 en Canadá y prácticamente 270 en Noruega. ¿Qué vemos? En la mayoría de los casos sí existen drogas. Vemos que los negativos en la mayoría de los países no llega al 40%, es decir, más de la mitad de los análisis han dado positivo. ¿Qué ha aparecido en los análisis? Veis que por una vez no hay tantas diferencias en el Estado español con lo que pasa en el mundo. Es decir, alcohol en prácticamente el 60% de los casos, cannabinoides, benzodiazepinas, cocaína, anfetamina, GHB, veis, 3 casos de 3.300 en Estados Unidos y 1 de 200 en Canadá, nada más. Burundanga, nada. Por tanto, vamos a nuevamente titulares de prensa. Ni burundanga ni éxtasis. La droga más común en la sumisión química es legal y es más peligrosa. Es el alcohol. Y la imagen general que nos da toda la visión esta de la sumisión química es que, y es muy importante porque hace mucha referencia al extraordinario cartel que ha preparado John para esta charla. Normalmente el violador por sumisión química no es un desconocido con burundanga. Lo habitual es que sea un amigo que se aproveche de que la persona sobre la que va a hacer el delito sexual haya bebido alcohol, haya consumido anfetaminas, cocaínas. Por tanto, como conclusiones de las charlas. Primero, ya conocéis la navaja de Oca. Es decir, la explicación más sencilla siempre es la más lógica. No hay que ir ni a burundangas, ni a GHBs. Es decir, ¿para qué va la gente a volverse loca, el que quiera hacer un delito? De conseguir una sustancia que tiene que bucear en internet, que normalmente va a costar un montón, cuando puede conseguir lo mismo con alcohol o con benzodiazepinas, es decir, robándole las pastillas para dormir que usa su abuela. Por tanto, hay más de mito en todo esto de la burundanga. Yo creo que llama mucho más la atención hablar de burundanga, de GHB, que la gente no sabe lo que es, que decir, no, aquí el problema, como siempre, es consumo excesivo de alcohol y como mucho en sumisión química, digamos, hecha aposta por un tercero, benzodiazepinas. Unido a ello, esto también es viejo. Es decir, en la mayoría de los casos estamos hablando de sumisión oportunista. Nadie te está echando la bebida, pero yo creo que todos y todas habremos oído alguna vez a algún amigo que dice, joder, después de la borrachera, joder, me debieron ayer echar algo en la bebida porque me he despertado, sí, me he tomado 10 tonics y antes no me pasaba, me debieron echar algo. Sí. No, en la mayoría de los casos tú te has echado y nadie te ha echado nada en la vecina. Pero claro, el consumo excesivo de etanol y sobre todo, lo vemos el botellón que vemos todos los fines de semana por aquí, en gente muy joven, sobre todo en mujeres muy jóvenes, permite y ayuda a que cualquiera de su entorno pueda hacer un delito de abuso sexual. Esto es algo que es importante transmitir sobre contra la gente joven. Es el alcohol, la mayoría de los casos. Y finalmente, es importante saber que ante cualquier caso de sumisión química, porque además de los casos oportunistas, sí que hay casos de personas que tratan de utilizar drogas para generar delitos, la clave es la rapidez. Es decir, cuanto más rápido se acuda a un centro de salud para que se tomen un análisis de sangre o un análisis de orina, más fácil será poder determinar si realmente a esa persona se le ha administrado algún tipo de droga con el fin de generar un delito o no. Por tanto, estos son los 3 mensajes principales que quería dejar en la charla y ahora ya pues abierto a preguntas, comentarios. Muy bien. Bueno, un aplauso. Bueno, estáis cómodos aquí, ¿verdad? Bueno, pues se lo debemos a Yoka, que gentilmente nos deja el local y nos pone los medios para
que podamos degustar estas charlas tan interesantes. Bueno, antes de empezar las preguntas, oye, te quiero agradecer que me ha resuelto un enigma que tenía yo de hace 30 años, que en un congreso en Oxford, cuando salí de la cantina el día de la happy hour, bueno, la noche final más o menos, me encontré a un colega tirado en la nieve y, vamos, le ayudé a entrar y tal, y me decía, me han echado algo en la bebida. Y pues ahora ya entiendo qué le echan en la bebida, porque tenía mis dudas, no digo, pues claro, igual era su misión química. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, ¿verdad? Sí, Juan Ignacio. Pero no tiene nada que ver con la sumisión química. Bueno. La escopolamina, ¿esto no se utiliza en Francia para parches antimareo? Sí, tiene un cierto efecto anticinetóxico. Se usa también en algunos casos para intubar, porque puede producir efectos anticolinérgicos, puede provocar relajación muscular. También se utiliza para diferentes efectos farmacológicos, de los cólicos. Ten en cuenta que es un fármaco que se utiliza, o sea, es un compuesto que se utiliza en muchos medicamentos habituales. He puesto quizás el ejemplo que todos conocemos, el de las gotas para dilatar la pupila cuando se va a ver el fondo, pero se utiliza en muchos medicamentos. Es decir, por eso digo, es decir, es una sustancia que se utilizaba en ungüentos hace cientos de años para diferentes tipos de afectaciones. ¿Sí? Lo que tú comentas tiene un cierto efecto anticinetóxico también. Pues se pone detrás de uno de los oídos, o sea, de las orejas, para Sí, que se absorba. Sí, sí. Anular la señal. Sí, para que se absorbe y lo que hace es bloquear la transmisión colinérgica del nervio. Sí, sí. De manera que queda solo el del otro oído y entonces no te mareas. Sí, es un efecto local, claro. ¿Y por qué no hay en España esto? La Agencia Española del Medicamento, eso... No, pero te lo pregunto porque tú, sí. farmacólogo, sabes cuál es la razón por la que en Francia se utiliza un producto como este, en España no, y aquí hay que tomarse el... Sí. Esta cosa, ¿cómo se llama? La biodramina. Eso depende muchas veces, ya te digo, de las agencias reguladoras y sobre todo, en muchos casos, de los intereses de las farmacéuticas. Si las farmacéuticas, cuando tienen realmente interés en que un producto sea autorizado en un país, lo que hacen es presionar, meter informes, si ven mercado. Si no ven mercado, ¿por qué se utiliza allí y no aquí? Normalmente son ese tipo de razones. En cualquier caso, ese tipo de fármacos, si están autorizados en un país, en un momento dado se puede pedir su uso fuera de indicación, un uso compasivo, y normalmente en algunos de los casos se suele hacer también. Pero realmente son intereses comerciales lo que hacen que se usen en un país y no se usen en otro. Vale, gracias. Sí. No, se oye, yo creo, ¿no? Para que se grabe. Ah, para que se grabe. Claro. Sí. Es que llega. Sí, bueno, gracias por la charla. Decías que, bueno, que ni burundanga ni... pero de los casos que se han estudiado, en algunos las sustancias que habían aparecido no las habían tomado, o todas, sí, en todos los casos. En algunos habían echado lo que fuera, lo que dices de la pastilla para dormir de la abuela, esto sí se hace. Casos del alcohol que aparece en todos los casos es alcohol, sí. autoadministrado. En algunos de los casos sí que han aparecido benzodiazepinas que la persona que denuncia el delito jura y perjura que no la ha tomado. Pero os he comentado el caso de los pinchazos porque fue muy famoso, cuando apareció un positivo por GHB en una chavala de 14 años en Gijón, salieron todos los titulares, esto demuestra que los pinchazos, y al final acabó confesando, bueno, que lo había tomado ella con unos amigos. Aquí hay también, es decir, estamos hablando en muchos casos de gente muy joven. Con miedo a confesar, pues igual es que yo me he emborrachado y no me he enterado de nada, porque los delitos sexuales existen, es decir, eso es habitual. Entonces, muchas veces los datos que tenemos son obviamente los que refiere la persona. Sabemos que en su sangre se ha encontrado alcohol, benzodiazepinas. Oye, ¿ha tomado usted alcohol? El 90% de los casos dicen que sí. ¿Ha tomado benzodiazepina? No, yo nada. O lo mismo pasa con éxtasis, con cocaína, no, yo nunca. Entonces, eso es lo que tenemos. Sí que han aparecido principalmente benzodiazepinas que en teoría la persona no reconoce haber consumido,
Pero no sabemos. Pero siempre es lo que te dice la persona. Y ya te digo, en la mayoría de los casos son menores de edad, claro, con todo eso lo que supone delante de sus padres. Llegan a presentar una denuncia con sus padres. ¿Ha usted consumido cocaína? Bueno, yo no, nunca, jamás. El otro día comentábamos también, es decir, con el jefe de urgencias pediátricas de Cruces, tú le conoces también, siempre nos dicen, todas las semanas tienen 3 o 4 ingresos de menores con intoxicaciones etílicas. En 90 de los casos, cuando llaman a la familia, dicen, mi hija imposible, si mi hija no bebe. Sí. Pues su hija está ingresada en Cruces con intoxicaciones. Pues han tenido que echar algo porque mi hija no bebe. Claro, tu hija no bebe delante tuyo. Pero tu hija está ingresada con una intoxicación etílica con 13, 14 años. Y normalmente la respuesta de los padres, imposible, si mi hija no bebe. Por eso te quiero decir que ahí es donde está un poco la difícil línea entre lo que se confiesa. Y yo lo que he dado son evidencias que tenemos de qué aparece en sangre. El 90 por 99% de los casos, y el 100%, el alcohol sí que es. Las otras drogas, pues en muchos de los casos dicen que sí, y en otras dicen, no, yo que va. Sí. Sí, oye, ¿en qué porcentaje de los casos, si es que está estudiado, puede haber existido pinchazos reales, pero sin inoculación de sustancias? Es decir, bromistas y graciosos que aprovechando la tendencia pinchan con alfileres a las chicas. De las alrededor de 300 denuncias que hubo hace 2 veranos a cuenta de los pinchazos, sí que la mayoría de ellas sí que se constató que al parecer había habido pinchazos. Es decir, pinchazos porque aparecían zonas de rojez, una cierta tumefacción. Claro, es decir, ya se generó esa psicosis colectiva de que, a ver, tú puedes ir en fiestas de Bilbao, tú te vas en no sé dónde y te chocas con la barra de la chonda y te pincha. Ostras, me han pinchado, y probablemente tengas incluso una sensación de pinchazo. Eso es que alguien te ha pinchado intencionadamente. Hubo pinchazos intencionados. Es decir, yo creo que fue parte. Sabéis que esto se inició principalmente en Reino Unido, en Holanda. Yo lo dije alguna vez en alguna entrevista. Yo creo que se convirtió pues, en una broma macabra. Es decir, a ver quiénes vamos a ir. La mayoría de los casos probablemente ni eran jeringuillas. Podían ser clips, podían ser cualquier efecto. Pero sí que en muchos de los casos se vio que había habido un pinchazo. Inoculaciones, nada, nunca. Ni problemas, digamos, de infecciones, porque claro, puede que no te inoculen nada, pero si te pincha con una jeringuilla infectada con un hepatitis, sida, en teoría, tampoco se describió nada, porque en muchos de los casos hicieron pruebas de despistaje de hepatitis C, de sida, tampoco hubo ninguna. Pinchazos físicos sí, pero inoculación de sustancias, virus o sustancias estupefacientes, ninguna. Sí, ¿alguna otra pregunta? Yo sentí mucha vergüenza desde el primer momento porque había seguido la crisis británica, que fue 6 meses antes. Sí. Y había leído a Robert Bartholomew, un sociólogo especialista en histerias colectivas, ¿no? en contagios psicosomáticos. Y sentí mucha vergüenza cuando escuché a portavoces de los gobiernos y a responsables de institutos de sanidad, poco menos que decir que los jóvenes, los chicos, querían echar a las chicas de los espacios de ocio. Que yo sepa, aunque yo ya no soy un joven, pero lo que querías era tener, ¿no?, chicas en el espacio de ocio. ¿Qué sentiste tú como farmacólogo cuando veías eso? A ver, yo creo que hubo muchas variantes de ese fenómeno. La primera reflexión, y tú la conoces mejor que nadie, es un fenómeno que aparece en verano cuando no hay noticias de política, no hay liga, si no hay fútbol ni política, hay que ir a los periódicos de algo. Entonces salía todo el mundo, a mí me llamaron, pues yo siempre decía, decir, yo estaba de vacaciones y me llamaron para que fuera a la 6ª noche y dijo, ahora mismo no.
ahí o con Inda y con Manuel de hablar de los pinchazos. Igual te pinchan. Joder, Koldo, ¿cómo eres? No, porque me tendría que estar así ya. ¿Cómo eres? Así ya, porque- Koldo, Es decir, era no. qué estrecho. Y luego la cosa se convirtió, sí que es cierto que la mayoría de los pinchazos, hay dos cuestiones. La mayoría de los pinchazos, las denunciantes eran chicas, hay un cierto componente en ese sentido de género, pero ya ahí se desvirtuó y se convirtió ya en, bueno, saltó a un tema de, pues eso, de problemas de género, de cómo hacemos frente a esto, eso, es decir, es un ataque contra las mujeres, se desvirtuó totalmente, es decir, y se fue de lo que era una cuestión de salud pública o de seguridad pública a un debate en el que todo el mundo opinaba, daba su opinión, porque yo creo, a mí muchas gracias, siempre digo que cuando voy a debates en televisión, pues hombre, yo siempre pongo el ejemplo de cuando estaba en el COVID, en un debate en ETV, que había, pues una de las que estaba ahí era youtuber, ese era su currículum. Claro, yo dije, bueno, hay evidencia, no sé qué. Pues tú has dicho eso, pero yo creo que... Claro, yo me tuve que comer, tú creas lo que quieras, pero lo que te he dicho es la evidencia que existe, no lo que yo creo. Es decir, pues eso, todo el mundo opinaba. Entonces, lo convirtieron en un tema, pues eso, no, este es un tema, bueno, contra el feminismo, contra las mujeres, agresiones sexuales, cuando en la mayoría de los casos solo había pinchazo, no había ni agresión sexual ni sumisión química. Era un tema, pues eso, es decir, de delincuencia. Yo decía que el mayor problema puede ser si realmente te pinchan con una jeringuilla que está infectada, no porque te hayan pinchado, porque no te han inoculado nada, ni hubo ningún delito sexual ni ningún robo. Fue, entre comillas, una broma sacada de contexto en la que, pues eso, algún lista como siempre dijo, mira qué risa, pues yo voy a pinchar también. Yo me acuerdo que yo creo que fue eso, ¿no? Que hubo gente que animada por Sí, lo de los medios, sí, de sí. voy a irme a la discoteca y Claro. llevar con un alfiler, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a ser el más listo de la tú cuadrilla. no podías pedir pruebas. Ya. Porque si pedías, vamos a ver, ¿dónde están las pruebas de alguien al que le hayan pinchado? Bueno, lo más suave que te llamaban era Sí. machirulo. Sí, lo sí, más sí, suave. sí, sí. Digo, yo quiero una prueba. Me estás diciendo que hay gente que en sitios de ocio que están vigilados por muchísimas cámaras pinchan y se van de rositas cuando están rodeados de gente. Sí. Pero bueno, eso me pasa, es decir, yo porque en algún medio de comunicación dije eso, que a mí me parecía que eso era, pues eso, una broma que se había salido. Sí, una conocida mía me dijo que, bueno, que lo estaba banalizando porque era un ataque a las mujeres, porque no podía decir que era una broma. Le dije, broma quise decir entrecomillado, es decir, que, pues claro que puede ser un delito, pero a mí me parecía que no tenía la gravedad que se le estaba dando en ese momento, ni las connotaciones que se les estaba dando. Es decir, pues lo que tú dices, ¿no? Esto es un ataque coordinado contra las mujeres que quieren crear el pánico, que no vayamos a las fiestas, va contra de la libertad sexual de las mujeres. Es decir, yo creo que se estaba saliendo un poco de madre, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue precisamente el contexto del momento en el que había, en el que era la noticia, todo el mundo opinaba, todo el mundo decía lo que se le ocurría, pero la evidencia lo que he dicho, es decir, drogas, cero. Infecciones, cero. Asaltos, delitos sexuales asociados a los pinchazos, cero. Se quedó en eso, en pinchazos, igual que vino, desapareció. Es así. Muy bien. Pues Koldo, agradecerte una vez más por tu presencia. Yo creo que, bueno, salvo que haya alguna pregunta más, ¿no? Pero la podemos hacer después tomando algo tranquilamente. Aparte de agradecerte tu presentación, yo creo que nos ha dado un par de mensajes claros, ¿no? Cuáles son las posibles dudas que se pueden usar y lo importante que es la rapidez a la hora de intentar hacer un diagnóstico en el caso La clave, sí. de que hubiese algo Cualquier real, ¿no? sospecha. Y luego me gustaría daros unas píldoras de estas publicitarias, y es que sabéis que tenemos un ciclo sobre mentiras, ¿no? En la Biblioteca de la Diputación, que son los martes. Entonces el próximo martes, el 23 de abril, nos va a hablar la profesora Elena Matute, catedrática de Psicología Experimental de la Universidad de Deusto, sobre desinformación y psicología. El martes 30 de abril vamos a tener a, nunca sé si es José Miguel, JM Mulet, que es catedrático de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. No está puesto, ¿eh? Sí. No sé. Debe ser que estoy lejos.
Nos hablará de las mentiras de la ciencia. El martes es a las 6:30 de la tarde, ¿no? Por eso. Bien. Luego el próximo Enigmas y más será el día 25 de mayo. Tendremos como ponente a Laura Morán, que seguro que habéis oído hablar de ella casi todos, si no todos, que hablará sobre mitos del sexo. Bueno, a mí mi director espiritual no me permitirá venir. El cilicio otra vuelta más y ya está. Y luego entre medias, el 17 de mayo, yo creo que es un acto al que no debemos dejar de asistir, es casi obligatorio, ¿no? Que es en la biblioteca de Videbarrieta, donde presenta un libro, El anciano que murió haciendo el amor con un fantasma. Oye, pues ojalá los ancianos puedan seguir haciendo el amor muchos años, aunque no sea con fantasmas, que lo va a presentar Luis Alfonso Gámez, que creo que está por aquí presente, ¿no? No es fantasma, no. ¿Cuándo? Esto es el 17 de mayo, biblioteca de Videbarrieta. Lo que no tengo es la hora, pero me imagino que sea a las 7 probablemente, ¿no? Sí, entre 6:30 y 7 son todas las charlas, sí. Entonces, acordaos que tenemos 2 martes próximos, luego tenemos el 17 de mayo la presentación del libro de Luis Alfonso Gámez y el próximo Enigmas y más, 25 de mayo, Laura Morán, Mitos del sexo. Pues muchísimas gracias, es que de casco de